Del tema se va a hablar la perspectiva teórica de la organización escolar. Estos tipos de teóricas está organizado en la escolaridad, en los centros escolares que constituyen los objetos de estudios multidimensionales. Esta diferencia se refleja en un punto de vista deliberados a la teoría no funciona en el vacío sino en el marco perspectivo. También se involucra la pedagogía o la ciencia social de la educación. En general es una perspectiva teórica, como aquí se le vuelve a repetir, de la organización escolar. Actualizan básicamente como un marco cognitivo y previo. En las disciplinas científicas, pues que cada una motiva una organización unilateral del sujeto. Observa frente al sujeto el estudio ejercitado de una especie o un impulso centrípeto. También es un motivo o una parte de la pedagogía suele resistirse o aceptar enunciados relativos a su objeto que no haya sido formulado, utilizado en la perspectiva, más que nada. También dice que la organización escolar como una disciplina científica se caracteriza por la pluralización conceptual y la metodología propia de cada ciencia social en su conjunto, lo que significa que aquí contiene tanto sustantivos como sintácticos. No construye un todo único, o sea, y coherente, más que nada, todo es más propio así. Y dice que varía una perspectiva teórica que lo agrupan distintas teorías, o sea, es como un grupo de teorías. También dice que la pedagogía, y dentro de ella existen muchas otras funciones auxiliares, también están interesados por el conocimiento de la organización, la psicología, la social y la política y la economía, y entre otras disciplinas científicas. Los estudios organizados deben mucho más antes de la propia pedagogía. Las organizaciones escolares, dimensiones y características. El centro escolar es una organización para el desarrollo del currículum y de procesos de enseñanza-aprendizaje. Está configurada por múltiples dimensiones, como lo menciono dentro del ensayo. Está la dimensión estructural, la dimensión procesual, la dimensión relacional, cultural y la dimensión de entorno, además de que posee características peculiares. Para no hacerlo muy extenso, la dimensión estructural hace referencia a cómo está organizado el centro escolar, es decir, cómo están articulados formalmente sus elementos para tomar decisiones para el mejoramiento del centro, además de que menciona su infraestructura, su organigrama, ciertas cosas. La dimensión relacional se refiere al entrelazado de relaciones que existen o las redes de interacción y el flujo de comunicación entre las personas que constituyen el centro escolar. La dimensión procesual hace referencia a los procesos de la organización escolar, así como los patrones de relaciones, donde entran los valores, innovación, liderazgo y otros factores. La dimensión cultural se refiere a la red de valores, creencias, que hace énfasis en cómo funciona y en cómo es un centro escolar. Mencionaba que habían varios tipos, ya sean religiosos, militares, o sea,
entran diferentes tipos de centros escolares. Y por último, la dimensión de entorno explica que los centros escolares están en constante interacción con el entorno inmediato o mediato, donde se describen igual cuál es el entorno inmediato y cuál es el entorno mediato. Y también se hablará sobre el desarrollo del currículum, en donde los alumnos y maestros realizan actividades durante, durante sus jornadas. Y aquí también menciona sobre lo que son 4 dimensiones que conforma eh, el currículum del proceso de enseñanza-aprendizaje. El propósito aquí es dar a entender cada uno de las dimensiones y sus características, porque esto abarca tanto curricular y educativo. En ambos son aspectos entrelazados y lo cual pueden llevar a a una buena aplicación. La organización escolar o ya sea en el centro educativo se adquiere una mayor utilidad y sentido cuando nos movemos en realidades complejas. Es decir, puede haber muchas teorías, por decir así, de cómo evitar, cómo darle una solución a una problemática que puede surgir en una escuela. Entonces la teoría te puede decir una cosa, pero enfrentando la realidad sabemos que es otra. Es por eso que se menciona que las realidades suelen ser muy complejas. ¿Dónde surge la necesidad de una ordenación y de intereses individuales? ¿Cuáles son sus intereses, sus habilidades, también de los maestros en las cuales incluyan dentro de las planificaciones para la gestión? Y también hablamos sobre una orientación pedagógica y didáctica que sean eficaces, porque hablamos de un sistema como base dentro de una institución. Bueno, yo les voy a hablar sobre la estructura como dimensión de los centros escolares que aborda el capítulo número 3, ¿verdad? Eh, las organizaciones escolares se entienden por elementos oficiales que apoyan para poder establecer y aplicar algunas leyes y prácticas por las cuales se rigen las escuelas. Esto eh, con el fin de que todos ayuden a la educación de los estudiantes, ¿verdad? Que es uno de los puntos más importantes dentro de una organización o dentro de un centro escolar. La diferenciación. Este fenómeno se encuentra dentro del seno de las organizaciones, las cuales afectan las tareas emprendidas en ella, tanto en la distribución y en la asignación de tales tareas. Pues esto ocasiona que los miembros de las organizaciones llevaran a cabo diferentes actividades dentro de los centros escolares, con el objetivo de lograr una meta de la organización. Esto para que el trabajo no sea tan cargado y pues se pueda, por así, minimizar tanto en el tiempo y el esfuerzo de cada uno de los miembros, ¿verdad? Porque pues ahora sí que entre más somos, pues nos toca ahora sí que trabajar menos, pero pues ahora sí con una calidad, ¿verdad? Con una calidad en la que nuestra prioridad es la educación que vamos a impartir a los estudiantes dentro de esos centros escolares. La integración, pues la integración se conjuga o va conjugada de acuerdo a una coordinación, ¿verdad? Porque pues obviamente tenemos que estar
ahora sí como miembros de ese centro escolar, tenemos que llevar una integración para poder así obtener una buena coordinación y poder lograr esa meta o ese objetivo deseado con resultados congruentes y en las que donde se da a conocer la jerarquización de las autoridades, ¿verdad? E igual hablas el otro punto es sobre la estructura de las organizaciones y sus dimensiones. Suele haber coincidencia en determinar el tamaño de una organización en función de la calidad, ¿verdad? Los indicadores cuantitativos suelen variar, entre ellos puede ser el número de miembros, como les mencionaba anteriormente, pues entre más miembros somos, pues mm, se minimiza más la carga de trabajo, ¿verdad? Igual la dedicación que le pone la organización, ¿verdad? El tiempo empleado o el tiempo dedicado a esas actividades y por ende, pues los recursos financieros, ¿verdad? Que sin ellos tampoco podíamos seguir avanzando para poder lograr obtener esa meta o ese objetivo deseado, ¿verdad?